No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Estamos muy contentos de recibir en el Cine en la SER a Fioco Ñeco y Carolina Yuste. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si lo pronuncio bien o... Perfecto. Sí, vale, si no, tú me riñes. Fioco Ñeco. Que me ha llegado a decir ñoqui. Ñoqui está bien también. La siguiente te llamo ñoqui. Bueno, estrenáis el documental Este cuerpo mío, que ha pasado por muchos festivales, os hemos ido viendo. Ahora ya llegáis al final de la promoción, que es el minuto antes de que llegue a los cines. Un trabajo muy emocionante en el que contáis y acompañáis el proceso de transición de Afioco. ¿Y si el origen de nuestro malestar no estuviera en nuestro cuerpo? ¿Seguiría estando en el cuerpo el remedio? ¿Qué te pasa cuando tú te vas levantando cada día y el cuerpo que has habitado durante 42 años está cambiando? ¿Qué tal tu experiencia como filmmaker? ¿Tú crees que alguien la ha querido de verdad? La imagen mía me pesa y me quiero volver. El Cine en la SER con Pepa Blanes. ¿En qué momento nace la idea? Vamos a empezar por el principio también para que los oyentes lo tengan claro. ¿En qué momento sentís la necesidad de juntos hacer este documental? ¿Quién empieza? ¿Quieres que lo cuente yo? ¿Cómo eres? Nada, en realidad lo veníamos hablando, o sea, esto nace un día antes de irnos de vacaciones al Hierro, que nos íbamos juntos. Y bueno, Afi estaba ahí como a punto de empezar el proceso de transición, como que justo después de verano tenías la primera cita con la endocrina. Sí. Y de repente... Él es director, lleva muchos años haciendo cine desde ese lugar y dijo, pues me gustaría igual tener registrado el proceso. Y me dijo, y me gustaría hacerlo contigo. Y te recuerdo que yo en ese momento, literalmente, no piensas más allá, no piensas en el futuro. Cogí el teléfono, un móvil que yo tenía absolutamente mierda. Una calidad nefasta. Una calidad nefasta y dije, ¡pam! Lo empecé a grabar y él dijo... ¿Qué? ¿Quieres rentabilizar mi mierda? No la hemos rentabilizado, pero hemos hecho una película. Evidentemente no se ha rentabilizado. Espérate a que llegue, que igual... Bueno, si somos el primer documental que saca rentabilidad, igual, no sé, que nos metan en un libro. No, o sea, y fue desde ahí, y entonces como que ha sido un proceso muy natural. Creo que nunca hemos tenido como una expectativa como muy de, ¡buah, vamos a rodar nuestra primera peli! Que está pasando, ¿no? Mientras lo vamos haciendo, va sucediendo, pero era más todo el rato como un proceso de acompañamiento de honestidad sobre lo que a él le estaba pasando y cómo yo acompañaba eso. Y claro, esto de quiero documentar este proceso de transición, ¿por qué querías documentarlo? Y qué bonito, ¿no? El decir, quiero vivir que este proceso de tránsito, que no sea algo doloroso, entiendo, sino que sea una cosa de la que dejar constancia y dejar huella también como el proceso importante, no solo la llegada, ¿no? Sino también el proceso. Bueno, a ver, también era algo natural el hecho de que nosotros en nuestro día a día somos unas gentes que nos estamos grabando todo el rato y somos un poco epiblas, ¿no? Entonces era como algo natural de ellos grabándose, no, ya en serio. Sí. Yo en un principio lo quería documentar, en plan, no sabemos qué vamos a hacer con esto, vamos a grabar por tener los cambios, por ver qué pasa, y luego más adelante cuando ya teníamos mucho material grabado, yo empecé como a visionarlo, a editarlo, a ver la opción de igual queremos hacer algo con esto, pero todavía no teníamos muy claro hasta que ya de repente creció todo como la peli. Pero en mi caso, en el momento de decidir hacer la peli, en ponernos a hacer esto ya real, era porque sentía que no había nada que a mí como persona transmasculina me viera reflejada o en el cine, ¿no? Y yo siempre digo que si yo hubiese visto esta peli con 15 años, yo no hubiese tardado tanto. O sea, a mí me habían grabado a fuego, también yo vengo de una familia muy conservadora, pero
todos los inputs que yo había recibido en el audiovisual. Es como, si eres quien quieres ser, te van a violar, te van a matar, nadie te va a querer, ¿no? Esto era lo que recibíamos del cine. Y luego, aparte, casi todas las narrativas que hay están contadas desde un punto de vista normativo, y casi siempre se contaba, lo que más hay es mujeres trans, que me acuerdo que al principio era como, no, estoy transitando. ¿A chica? Sí, ya eres una chica. Yo, a ver. Claro, el desconocimiento de ¿dónde están los tíos trans? No estamos, no se nos está contando. Y nace un poco de eso, ¿no? De vamos a ver qué sale, porque era un poco que no sabíamos. También ha sido lo guay, ¿no? De que no teníamos esa presión de vamos a hacer una peli. Nosotros éramos 2 amigos grabándonos e intentando sobrevivir, pues sobre todo yo, a esto. Sí. Y luego ha sido como un círculo en realidad, porque empezamos desde ahí y luego de repente el proyecto va cogiendo peso, va uniéndose gente, de repente, ¿no? Tenemos como una productora, conseguimos financiar la película. Y de repente hay cosas que se convierten no más en eso, de repente un equipo con unas cámaras, y en el montaje muchas de esas cosas han desaparecido. O sea, no hablamos todo el rato como que hay sobre todo 3 secuencias o 4 como que estuvieron muy bien rodadas, muy bonitas de planos, como dramáticamente muy intensas, ¿no? Que de repente colocaban en esa cosa como más de cine. Y de repente fueron desapareciendo en el montaje. Prefiero el móvil cutre. Sí, ya. Es tenía muy fuerte, mucha más verdad. Sí, o sea, sucedió que de repente aquello nos llevaba, sí, a algo muy bonito y que seguramente en otro contexto funcionaría genial, pero desaparecía un poco la idea de 2 amigues acompañándose en lo cotidiano. Y ¿sabes? la intimidad, como que, ¿no? Que nos pasaba alguna vez que de repente cuando yo llevaba en proceso como casi 2 años en testosterona y nos habíamos estado grabando, pero ya había que rodar la parte de rodar con equipo tal, y de repente planteábamos como vamos a grabar esto, venía el equipo y rodábamos. Los echábamos a la calle, nos grabábamos con los teléfonos. Ya estamos aquí nosotros. Sí, sí. Y bueno, había momentos que era como, había que buscar eso, ¿no? Que era como lo importante de nosotros 2 y esa verdad. Sí, y que en un documental también nos vamos dando cuenta, ¿no? Como que la escaleta que tú escribes en el guión para pedir como ayuda para financiar la peli, te imaginas una cosa, lo que ruedas es otra, y en la última escritura del guión está en el montaje. Yo me acuerdo que siempre los pitch que hacíamos al principio era, no, ¿qué es ser un hombre? ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué tal? Y como que pensábamos hacer casi un ejercicio filosófico, flipades total. Y luego yo comiendo roscón. Y luego en realidad nos dimos cuenta que es que estamos hablando de acompañarse, y nuestra peli también va de eso. Bueno, y también que luego viene la vida, ¿no? Nosotros teníamos una escaleta, de hecho ya teníamos la peli casi rodada, bueno, estaba lista para empezar a entrar en montaje, y viene la vida, y es que a mí me dan una beca con la Academia de Cine para dar unos talleres en Chile, y yo voy a volver a Chile después de 20 años siendo cineasta y siendo un tío. Era como, hay que ir a Chile a rodar. Entonces era como, vale, tira media película, no, pero en un disco duro está, olvídate de lo... hay que hacerlo. Entonces, pues eso, de repente pues pasa la vida y hay que grabarla. Y de repente Chile se ha comido media peli porque era muy potente. Y no sé si en todo ese proceso y ya llegando al montaje, en ese viaje de acompañamiento que tiene por una parte toda la parte íntima y emocional con la que conectas irremediablemente, pero no sé si también había una cierta voluntad didáctica, porque yo he aprendido mucho viendo el documental, entonces he aprendido y bueno, pones cara y ves todas las partes del proceso, todas las personas por lo que tienes que pasar y demás, frente a discursos tan vacíos, ¿no? Que vemos de odio en redes sociales o bulos directamente, porque se desmienten bulos dentro del propio documental. Esa voluntad, ¿no? de poner carne, cuerpo, nunca mejor dicho, y emociones a algo que se deshumaniza en algunos ámbitos. Sí y no, quiero decir, creo que lo que teníamos como voluntad siempre es de que la gente empatice con un ser humano que está atravesando un proceso. Es decir,
no queríamos ser tampoco como unos chapas, ¿no? O sea, de hecho, habíamos sido más chapas y eso ha muerto en montaje. Claro, o sea, estábamos muy chapas. Teníamos una escena en la que no, además me acuerdo que era una mesa todo llena de gente transmasculina hablando de... Y eso desapareció porque... hablando de ser hombres trans. O sea, como callarse. No, y que es genial y que es necesario, y para mí ha sido necesario también leer a mucha gente, pero de repente como que también, como esa cosa más didáctica, queríamos que entrase desde un lugar de empatía y acompañamiento con su proceso emocional, no tanto como con una teoría, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es cierto que para preparar la peli, bueno, un poco, ¿no? Los dos somos un poquito obsesivos en general. No me digas. Y de hecho, un momento que Carolina me dijo, te prohíbo que sigas leyendo cosas de trans. Libros trans te los prohíbo. O sea, ya era como de... vetados los libros. Una burrada, lete, pero revertir. Para desconectar. Pero una cosa ligerita. Por el contraste. Y estábamos como muy ahí obsesivos y luego en realidad nos dimos cuenta en montaje, porque es cierto que teníamos grandes turras, nos creíamos los punset trans, estábamos ahí en esa línea. Y como, a ver, también les dos somos que podemos bien, empezar a, bueno, vamos, chapas. Estamos aquí haciendo teorías y pensando y reflexionando. Y luego, nos veíamos y digo... Quita eso y ponlo de la patata. No, y que luego... Es que eso lo hemos aprendido, ¿no? Y fue muy guay, de repente encerrarse 6 meses, no sé cuántos estuvimos, muchos meses, 5 o 6 en montaje. Bendita Ana, nuestra montadora, que estábamos todos los días ahí metidos en su casa. ¿Qué está de vosotros? No, pues mira, ha habido ahí una cosa que yo espero que, bueno, se hagan al cielo. O sea, la gente que se dedica al montaje en general se ha ganado el cielo. La que se dedica al montaje documental, bueno, se ha ganado el cosmos extremo. Pero Ana Bustamante, la galaxia y vamos, todo lo que haga falta. Sí, porque también aparte de montadora he sido terapeuta, ¿no? Porque yo al principio la verdad es que había un momento, a mí un día me echó de montaje porque me dijo, esta es mi sala de montaje, era su casa, pero era su sala de montaje. Te prohíbo que te hables mal. Porque claro, yo cada vez que salía era como machaque, y a mí al principio me costaba mucho verme. Sobre todo, pues pretexto que era como, ay, ya está el imbécil este haciendo música, cállate. Y me echó, te das una vuelta, vuelves, y ya volví. Bueno, me voy a callar, voy a estar aquí calladito y portándome bien. No, es que aprender a verse es un tema. Es duro, pero bueno, reescribimos la peli, ¿no? Porque de repente creo que las secuencias más caras han muerto. Chao. Chao, secuencias caras. No, esto que dices de aprender a verte y de no hablar mal de ti mismo, que esto es una cosa que es muy bonita en el documental y que entiendo que es un proceso asociado a la transición, pero no solo, creo que es un proceso que conecta con gente que a lo mejor no tenga un proceso de transición cerca o no haya tenido un proceso de transición cerca, ¿no? Y tú dices eso de 1 metro cuadrado de paz con uno mismo. Claro, también es una película para aprender a quererse a uno mismo, como sea y cuando sea, ¿no? Y me gustaría que hablarais de eso, porque sí que es una cosa como muy universal realmente. Sí. O sea... Es que yo soy mucha pera, o sea, habla tú si quieres. Da igual, no te voy a montar, no tengo a Ana Bustamante para cortarte, tranquila. Te voy a cortar. No, a ver, es que no está... Es que también es que creo que la experiencia trans es muy transversal a todo el mundo. Es cierto que conecta mucho más con los cuerpos disidentes y sobre todo con los cuerpos femeninos mujeres, porque al final somos los que sufrimos las opresiones del sistema patriarcal, todo esto lo sabemos, y recibimos los inputs de machaque del cuerpo, pero luego además durante la peli y el proceso de festivales he descubierto que al final los hombres ciseteros se ven, me acuerdo yo, se ven emocionados y se descubren en la peli. Yo me acuerdo en Málaga, bueno, esos señores llorando y que me abrazaban y me decía, me acuerdo que me vino uno y me decía, es que a mí en la playa me pasa lo mismo que a ti. Yo diciendo, no es lo mismo, pero te entiendo, porque bueno, claro, es súper emocionado que yo ya no me quito la camiseta desde que he engordado, y al final el problema con el cuerpo y la incomodidad con los cuerpos es algo que es muy transversal a todo el mundo, ¿no? Entonces creo que eso la peli consigue llegar ahí a esos lugares. Sí, y que había algo todo el rato que, a ver, que yo soy la primera que soy de rompe y raja y me encanta, y una buena tragedia y un dramón y tal, y muchas veces en el audiovisual siempre como que vamos hacia ese lugar, ¿no? Pero como que
nuestro ejercicio de resistencia era como todo el rato intentar mirar hacia otro sitio, ¿no? Todo el rato como hacer ese esfuerzo como por decir, tenemos que obligarnos a intentar no estar todo el rato juzgando cómo somos, quiénes somos, a cada vez odiarnos más, como que todo el sistema, ¿no?, nos lleva hacia eso. Entonces, todo el rato en la peli decíamos, no, venga, cuando llegábamos a esos lugares decíamos, no, contémosle a todas esas niñas de 15 años que sienten que se están asfixiando, que van a estar para siempre en la vida completamente solos porque nadie les va a querer, porque son gente despreciable, que en esa edad de repente sientes eso de ti misma, ¿no? Entonces decíamos, esto tiene que ser una especie de burbujita de decir, tranqui, va a llegar, o sea, confía, encontrarás a tu tribu, encontrarás a tu gente, encontrarás incluso ese espacio dentro de ti que en algún lugar tiene que estar, que digas, joder, no estoy tan mal, ¿no? O sea, no soy tan terrible. Y aparte de las reflexiones, ¿no?, en torno al cuerpo, aunque sean muchas veces vídeos caseros, no sé si también tenéis pensado, intelectualizado, no lo sé, la cámara, que es importante, ¿no?, porque la narrativa corporal dentro del propio documental, que no es nada invasiva, que es como muy respetuosa, si eso también debatisteis mucho acerca de esto. Sí, totalmente, pero creo que es algo que tuvimos claro muy desde el principio. Sí, de hecho, o sea, en el docu las dos únicas líneas rojas que había era cómo se grababa mi madre, que en eso solamente estábamos los dos y no, de hecho un momento se planteó que viniera equipo, digo, no tiene que haber nadie más y no quiero que nada interfiera en su día a día. Y luego, pues, Carol, en todo momento cuando yo estaba ahí era como que yo pedía ser posible que se me viera el pecho lo menos posible y en ningún momento fue invasivo. Y hubo mucho cuidado, ¿no?, en que yo estuviera cómodo y también se hizo desde el equipo, ¿no? El dire de foto es amigo mío hace 15 años, el de sonido también, o sea, todo el equipo era como muy familiar para que yo no me diera un ictus, básicamente, mientras se rodaba, porque era como de, a ver... Bueno, pero es lo que hablábamos, ¿no? Que claro que podríamos haber acercado la cámara un montón para verle la cara en algunos momentos, pero ¿qué necesidad tengo yo de hacerte sentir incómodo en esos momentos en los que estás ya con una exposición extrema? No hace falta, queremos hablar de otra cosa y también lo que sí que habíamos decidido desde el principio es como usar diferentes dispositivos, ¿sabes? Como que de repente la peli también transicionase de alguna manera en la forma y que pudiera pasar de algo como, pues eso, muy casero, muy de un teléfono móvil que ni siquiera graba como nítido, a una Handycam, a una Alexa, a una Blackmagic, ¿no? Como que pudiéramos ahí también, yo qué sé, investigar qué pasa cuando derribas ahí también la imagen y la forma. El plano, ¿no? O sea, bueno, también por la educación audiovisual que hemos tenido a la hora de... Que la peli, a mí me gusta mucho que la peli transita físicamente, ¿no? Yo, según yo voy cambiando, la peli va cambiando. Empieza pocha feísima, como yo me siento en ese momento de la peli. Estoy de acuerdo. Bueno, ella siempre dice que no, pero sí. Yo me veo y digo, es que, qué feo todo, y la imagen es fea, está sucia, no sé qué, y de repente llegamos a Chile y es florecer, y aparte también es el viaje de Carolina aprendiendo a grabar, que dice, bueno, yo en realidad sería foquista y está todo desenfocado, ¿no? Es que yo estoy indignada con eso, que sigas diciendo eso, porque no es verdad. Pero si grabas muy bien, cariño, ahí están los planos de Chile. Operados por ella. Está muy bien. Y claro, es muy interesante esto que dices de que la propia película transicionara y de romper un poco esas estructuras. Esto es una cosa que decía Paul Preciado cuando hizo el documental Orlando, que decía intentar hacer un cine que todo el cine era binario, ¿no? Y al final, incluso desde el feminismo, no decimos la male gaze, ¿no?, que es terrible y hay que derribarla, ¿no? Pero también en esa posibilidad de crear un cine que no lo sea. Y eso es ahí se abre una posibilidad para representar muchísimas más cosas. Bueno, y que yo creo que, por ejemplo, en el espacio teatral eso existe. O sea, que creo que de repente encima de un escenario lo performático, lo creativo, el derribar la estructura, el mezclar un montón de artes diferentes, la música, el audiovisual, como que ahí nos permitimos mucho más que en el audiovisual. Parece que el audiovisual tiene que tener una forma en la que es cine, ¿no? Y lo otro, bueno, es gente intentando hacer cositas, ¿no? Carolina poniendo un foco. Claro, y a mí me parece que eso también, quiero decir, eso está en el montaje porque también es una decisión. Podríamos haberlo quitado,
¿sabes? Podríamos haberlo quitado porque ese día estábamos él y yo en mi casa y yo estoy intentando una cámara que es suya y estoy intentando ponerla y mientras la pongo, pues evidentemente al principio no está en foco, luego, o sea, y eso podría haber desaparecido para que mi ego o nuestra película fuera más película. Pero entonces no es tan interesante, ¿sabes? Bajo mi punto de vista, ¿no? Hay algo en eso, la forma. Sí, en la artesanía de cómo se está haciendo, que me parece también que es nuestra manera de romper un poco con lo que se supone que tenemos que hacer. Bueno, y también en la parte, ¿no?, misma de la estructura de la peli, porque, claro, para financiar la peli, pues bueno, sabemos que tenemos que pasar por muchos procesos, por muchos labs y mucha cosa. Es como ir al médico para que te pases tu propio proceso. Pues también, como mentir al sistema. Y claro, de repente nos pasaba, cuando llegábamos al laboratorio, y decía, es que en la peli no hay conflicto, y el conflicto, digo, pero... O sea, yo sé que queréis ver a una persona trans sufriendo, penando, que le pegue, o sea, que es lo normal, que ese es mi conflicto. Pero ¿te parece poco conflicto el que tengo? Entonces, queríamos contarlo desde otro lugar, ¿no? Que no fuera como todo mal, porque, o sea, sí, tenemos conflictos con nuestra persona y con nuestro ser, pero luego nos pasan más cosas, que vamos acompañados somos cuidadores, estamos acompañados de nuestros amigues, trabajamos, estudiamos, que somos algo más que ser trans, ¿no? Entonces parece que solamente nos pueden pasar cosas malas, y eso era como también el esto de ir hacia la luz y contar algo en positivo, ¿no? Como... Sí, y que también fue una decisión todo el rato, como esa idea de lo del que nos decían, no, es que no hay conflicto, porque y siempre pensábamos, ¿no?, como que en el audiovisual o en general la estructura dramática muchas veces es como muy patriarcal, en el sentido de que el conflicto tiene que ser algo, ¿no?, que claramente se vea que hay algo que se opone a ti, pero en este caso es que es el mismo, y nos parece muy interesante, como no hay necesidad de generar algo de más para generar esa tensión dramática. Y bueno, eso sí que lo hemos tenido que luchar un montón, porque sí que nos han intentado muchas veces como, no, es que tenéis que meter algo más de conflicto. Y no, y mira, pues lo hemos conseguido. Yo estoy muy contento, sobre todo con el final, y que hemos peleado mucho ese final también de la peli. Sí. Y pues justo eso, relacionándolo, me parece muy bonito, como ayer reviendo la peli, ¿no? El final de la peli, que de pronto en la manifestación festiva por los derechos trans, pues veo de pronto a Ian de la Rosa y a Zach Gómez, ¿no? Que claro, que después hemos visto sus pelis. Claro. La semana que viene Iván y Jadun, y en unas semanas 9 lunas. Y justamente son 3 películas con vuestro documental que cambian la narrativa, porque es un viaje de reconciliación, es un viaje de luz, tiene otro tipo de enfoque en la película, y sale de esas narrativas en las que el cine había situado a las personas trans. ¿Eso significa que hemos avanzado algo? Que también es importante que haya mucha gente, que cambie la gente que está detrás de las cámaras y la de los procesos creativos. Hombre, totalmente. Es que creo que cambia mucho la vivencia trans si la cuentas desde una vivencia que es la que es. O sea, hasta ahora se nos ha contado desde la normatividad y un poco cine safari, ¿no? Vamos a ver a los trans, ¿qué les pasa? Entonces, es que la vivencia es otra. O sea, ahí está lo que has dicho tú, las 3 pelis, y además me hace mucha ilusión porque los 2 son amigos. De hecho, bueno, Zach es muy amigo y tenía una secuencia que ha quedado en montaje, pobrecito mío. Pero le mandamos un besito y te queremos, Zach. Y él vino el otro día a la academia y dice, lo entiendo perfectamente porque me has quitado. Y hablaba muy bien. Es que es maravilloso. Pero éramos trans, hombres trans, dando la turra de ser trans. Y era como, no. Y sí, creo que el que nosotros lleguemos, digo nosotros, las disidencias y las personas queer, podamos acceder a contar tanto detrás de la cámara como desde el guión, enriquece muchísimo las cosas, porque es que no, quiero decir, no... Una persona normativa no sabe de qué está hablando. Por mucho que leas, por mucho que te documentes, no lo vas a vivir. Entonces, quedarse solo con lo malo cuando nos pasan muchas más cosas, es importante que se cuente. También es importante que se cuente... Por ejemplo, para mí era muy importante que saliera en la película, que sale mi terapeuta. No es porque solamente sea mi terapeuta y que me ha hecho un acompañamiento, y reivindico desde aquí que en todos estos procesos las personas trans estemos acompañadas, si no fuera por las asociaciones o las ONGs, porque en la sanidad pública sabemos que no hay este apoyo. Entonces, que saliera mi terapeuta, que es una mujer trans, porque hasta ahora también la mayoría de las narrativas de las mujeres trans es que están en exclusión social, que lo están, una pequeña minoría,
Pero ahí está mi terapeuta, como otras mujeres trans que van a la universidad, que tienen 2 carreras, que trabajan, que son divinas, que están empoderadas y que tenemos una vida plena, que parece que solamente se nos cuenta lo malo. Entonces es importante que se cuente también lo otro, que existe y que está ahí gracias a Dios, a que nos hemos estado partiendo la cara y que ha venido otra gente a pelearse por nuestros derechos. Nosotros a día de hoy vamos a la universidad, hemos conseguido ciertas cosas que ya era hora que la consiguiéramos. Pues la verdad que sí. Y además, mira, estáis muy bien compenetrados, habla uno, calla la otra, o sea, lo hacéis todo muy bien. Se nota que habéis hecho este documental muy a gusto. Llevamos muchos años junticos. Sí. Pues eso es lo más bonito, así que muchísimas gracias. Nada, que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ser solo lo de dentro. No hay mayor acto de amor propio que una transición, porque al final es abrazarte a ti, buscarte a ti frente a la mayor norma que nos enseña la sociedad, que es el género. Lo primero que nos enseñan es que hay un hombre y una mujer. Entonces, ponerte al mundo por montera en búsqueda de algo que está en contra de todo lo que nos ha enseñado, por encontrar algo que pensamos que somos nosotros, no puede haber mayor acto de amor propio. Querer mostrarlo me parece otro acto de amor propio. Habla de empatizar contigo, porque todo lo que estás haciendo es por ti. O sea, es amor propio hiper desinteresado. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y alguien cerca para verlo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.